Juan en el capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. La última vez que me tocó compartir la palabra con ustedes, veíamos acerca de la revelación de Jesús, cómo se manifestaba Él, acerca de Él como buen pastor, y el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hay un texto que quiero que veamos en esta mañana, que Dios tiene para nosotros, y es el versículo número 16. Voy a leer desde el 14 al 16. El texto que vamos a dar es en el 16. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dice que Él es el buen pastor y conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen. Verso 16. Ponga atención, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando Él está hablando de sus ovejas, está hablando acerca del pueblo de Israel, porque Él vino a eso. ¿Se acuerdan que lo vimos la última vez? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a predicarle y mandó a sus discípulos a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A nadie más. Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice Él: esas son mis ovejas. Dice: pero también tengo otras ovejas que no son de mi redil, o sea, otras ovejas que no pertenecen al pueblo de Israel. Dice: aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Me llamó la atención esto porque dice claramente el Señor, dice que las va a traer. Dice: tengo unas ovejas que no son de este redil, dice: a esas también debo de traer. Y quiero que pongamos atención en esto: las debe de traer. ¿A dónde las iba a llevar? Al redil. ¿Y cuál es el redil? Israel. Fíjese que a mí mi pastor me enseñó a que tratara siempre de ajustarme a lo que dice la palabra de Dios y no a mi interpretación particular, porque además eso dice la palabra de Dios, que la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo. No debo de interpretar la Biblia de acuerdo a como yo quiero entenderla, sino como dice aquí. Me habla de otras ovejas, y me habla de un redil, de otras ovejas que no son del redil, pero que las va a traer al redil. Entonces, ¿quiénes son estas ovejas? ¿Quiénes son estas ovejas que no pertenecen al redil? Nosotros sabemos que nosotros, antes de pertenecer a Cristo, éramos conocidos como gentiles. Cuando el Señor habla ahí en Juan capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del concepto de Dios, que tiene Dios del mundo, y el mundo judío. Para los judíos solamente estaba compuesto de judíos y gentiles, y no hay más. El pueblo judío, el pueblo de Dios, y los gentiles, eso era. Y de tal manera amó Dios a este mundo, amó a su pueblo y amó a los gentiles, que dio a Jesús para entregar su vida en la cruz del Calvario, para que todos aquellos, sin excepción, sean entre los judíos o sean entre los gentiles, aquellos que creen en Jesús tengan vida eterna. A eso vino el Señor. Pero nosotros éramos conocidos como gentiles. En el pueblo judío, gentil es todo aquel que no pertenecía, obviamente, a su tribu, a ninguna de las 12 tribus de Israel, o a ninguna de las 13, porque recordemos que eran 13 tribus. Cuando entraron a Egipto entraron 12 tribus, pero salieron 13, por los hijos adoptivos de Jacob, los hijos de José, ¿no? Entran 12 tribus, pero salen 3. Entonces, para un judío, todo aquel que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel era gentil, y esos éramos nosotros. Ahí en Romanos, el apóstol Pablo hace una distinción que podemos ver nosotros
para que veamos quiénes éramos. Dice en Romanos 2:14, si alguien lo tiene ahí, que nos lo lea por favor con voz fuerte. Porque como los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ok. Entonces dice Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, él está haciendo claramente la distinción. Los gentiles éramos aquellos que no teníamos ley. ¿Por qué? Porque la ley mosaica, la ley de Dios, solamente había sido dada para los judíos, solamente había sido dada para los israelitas. La ley mosaica jamás fue dada para nosotros los gentiles. Jamás. Dios nunca hizo un pacto con nosotros los gentiles. Los pactos, bueno, con Abraham hizo un pacto siendo gentil, pacto de gracia. Pero de ahí en fuera con nosotros, con los conocidos como gentiles, Dios jamás hizo un pacto. El pacto que hizo Dios fue en el Sinaí con su pueblo hebreo, punto. De ahí fue el pacto. Con nosotros jamás. La ley era para el judío, la ley era para el israelita, pero no era para nosotros. Eso sí lo tenemos bien claro, ¿verdad? Así que nosotros jamás estuvimos bajo la ley. Entonces éramos gentiles. Decía yo que el gentil era para el judío cualquier hombre que no fuese judío y por tanto que nunca hubiese sido circuncidado, para mostrar en su carne el pacto establecido entre Dios y Abraham. Recordemos que el pacto, después que hizo el pacto con Abraham, le mandó la circuncisión. ¿Ok? Y la ley solo había sido dada para los israelitas. Vamos a ver esto bíblicamente. Levítico capítulo 26, verso 46. Este me avisa. Dice, estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. ¿Entre quién fue el pacto? Entre Dios y el pueblo de Israel. Punto. Ahí no aparecemos tú ni yo por ningún lado. Por ningún lado estamos ahí nosotros. El pacto es entre el Señor e Israel. Nosotros éramos gentiles. Dios escogió a este pueblo de Israel. Nosotros lo vemos ahí porque le dice a Israel, dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para ser un pueblo santo. Estoy repitiendo esto porque quiero que veamos que tú y yo no aparecíamos, al menos aquí, no aparecíamos en los planes de Dios para nada. Al menos en lo que estamos viendo hoy. Nosotros estábamos separados completamente del plan de redención de Dios, en lo que estamos leyendo. Porque si nos vamos al contexto bíblico, sabemos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios va llevando su plan poco a poco, va llevando su plan de redención, y aquí no estamos, todavía no aparecemos nosotros. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, Israel, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No estábamos ahí. ¿Cuál era la condición de nosotros los gentiles? ¿Cuál era la condición de nosotros los gentiles? Vamos a ver ahí en la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cuál era nuestra condición? Vamos a ver Efesios capítulo 2,
verso 1 al 3. Lo voy a leer. Fíjense la condición de nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera y sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nuestra condición era de perdidos. Estábamos completamente perdidos y separados del pueblo de Dios, dice el 11 y el 12, de ahí mismo. Dice, por tanto, acordémonos de que en otro tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice la Biblia, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, completamente perdidos y separados del pueblo de Israel. Los ojos de Dios están sobre su pueblo, sobre Israel. Nosotros estábamos aparte, completamente distintos. Pero entonces dice el Señor Jesucristo, estamos identificando cuáles son estas ovejas. Las ovejas éramos nosotros. También tengo otras ovejas, nosotros como gentiles. Y dice el Señor Jesucristo cuál es el trabajo de Él, o cuál es la labor que Él va a hacer. La labor de Jesús es traerlas al redil. Entonces, la labor de Jesús es traerlas. Y les decía yo, pongamos atención en esta declaración, que es muy importante. A nosotros de pronto, y no quiero que esto se preste a nada, solamente que veamos lo que dice la Biblia. A nosotros generalmente siempre nos han enseñado que la iglesia e Israel son dos entidades diferentes. Y pareciera que la Biblia dice eso. Parece que nosotros como iglesia estamos separados de Israel. Pero fíjense que la Biblia nos dice algo completamente diferente, algo completamente distinto. Porque en el momento que dice Jesús, mis ovejas son el pueblo de Israel, y yo debo de traer a los gentiles, ¿los voy a traer a dónde? A Israel. Ese es el contexto bíblico. Y de pronto yo tenía por entendido, y de hecho así lo había yo entendido durante mucho tiempo, que era al revés, que nosotros como creyentes teníamos que ir a predicar el evangelio a los judíos para que ellos vinieran a la iglesia. Pero la iglesia jamás se ha separado, fíjate bien. Bueno, es decir, hubo una separación y nosotros conocemos esa separación. Nosotros conocemos la historia de la iglesia de Cristo, y sabemos cómo fue la situación. Durante 300 años la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, estuvo formada en su mayoría por puros judíos. Porque el evangelio lo predicó Jesús a los judíos. Y empezando desde ahí es donde empieza de pronto un poquito la desviación que yo traía. Porque yo leo los evangelios y obviamente es palabra para nosotros, es palabra para mí. Pero en el contexto histórico, ¿a quién le está predicando Jesucristo? Ahí no había gentiles. Él está predicando en Israel. Entonces la palabra es para Israel, a quienes está diciendo que aquellos que lo reciban, aquellos que creen en su nombre, y aquellos que le reciban, van a recibir el derecho de ser hijos de Dios. Se los está diciendo a ellos. Ahora es palabra para nosotros. Ahora tú y yo sabemos que a través
de creerle a Jesucristo, de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros también somos hechos hijos de Dios. Pero en primera instancia fue para ellos. Los primeros convertidos, los primeros discípulos de Jesucristo fueron todos judíos. ¿Sí o no? Todos judíos. Los primeros 3,000 que se convirtieron ahí en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, eran judíos. Y así sucesivamente. ¿Cuándo es cuando existe la separación de la iglesia? ¿Cuándo es cuando empieza la división en la iglesia, históricamente hablando? La división surge después de 300 años y fracción, cuando aparece Constantino en escena. Cuando se fusiona Roma con la iglesia cristiana, insisto, pero la iglesia cristiana eran ya judíos y gentiles, porque Pablo ya había andado predicando a los gentiles y ya había muchos gentiles. Era una iglesia mixta, judíos y gentiles. Pero resulta ser que cuando se hace esta fusión Roma con la iglesia, ¿qué sucede? Que aquellos que nunca aceptaron esta fusión permanecieron con el evangelio, llamémosle virgen de alguna manera, con el evangelio puro, con las enseñanzas del Mesías, la pura enseñanza, o sea, la verdad. Nunca se hicieron para Roma. Los que se fueron para con Roma cambiaron muchas de sus costumbres, cambiaron mucho de lo que está escrito en la palabra, y entonces empezaron los famosos concilios y empezaron a surgir otro tipo de doctrinas, y de ahí surge la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero aquellos judíos y aquellos creyentes que habían escuchado la voz de Jesús, aquellos que habían escuchado la verdad a través de Jesús y el apóstol Pablo, que veíamos en la mañana. Y miren que estos hombres tenían una predicación, pero bien sólida y bien firme. Porque veíamos en la mañana la predicación del apóstol Pablo, que decía: yo me propuse no saber nada entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Pero Pablo estaba hablando con una convicción plena, él estaba hablando con una convicción bien firme. Él sabía de qué estaba hablando, porque él conocía toda la ley y él había descubierto a Jesucristo a través de la ley. Él conoce la ley y está por allá en el exilio, allá en Arabia, no sé dónde se fue, y él está por allá todo ese tiempo, y el Espíritu le está hablando y le está confirmando que Jesucristo estaba en la ley. Y él tiene esa revelación, dice: es que yo sé de qué estoy hablando de Jesucristo, porque yo ya lo encontré en estos textos bíblicos, con fundamentos sólidos, con bases sólidas. Dice: yo no les vengo a predicar otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Entonces aquellos que no salen de aquí, sabemos algo de historia, viene la persecución. Fíjese qué triste, por eso digo que, y déjenme decirle que esto va a pasar aún con nosotros en este tiempo. Viene la persecución de los cristianos contra los cristianos. Los cristianos que se separan del olivo real, que otra lo vamos a ver, los cristianos que se separan de la iglesia de Cristo y se van a la iglesia romana, estos persiguen ahora a los auténticos cristianos. Y surge la revuelta. Y una división como nunca se ha visto. ¿Sí estamos ahí? Por eso la iglesia se separó. Y da lugar a otro tipo de enseñanzas que, en lugar de acercarnos a Cristo Jesús, pareciera de pronto como que nos van alejando de Él. Dije pareciera, porque el Espíritu Santo nunca lo va a permitir. Pero en la carne
en la carne, ahorita lo vamos a leer, surge una enemistad bien fuerte. Ok, entonces estamos con que nosotros los gentiles, cuando éramos gentiles, estábamos separados. Estábamos ahí nos quedamos. Estamos separados. Vuelvo a repetir, verso 11 y 12. Dice, por tanto, acuérdate que en aquel tiempo, cuando vivíamos muertos en delitos y pecados, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ojo con esto, en aquel tiempo nosotros los que éramos gentiles, que no teníamos a Cristo, dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo estábamos? Alejados. Ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Ahora estamos en la labor de Jesús. ¿Cuál es la labor de Jesús? Decía yo, es traer a las ovejas. Traer a las ovejas. ¿A dónde le decía yo? ¿A dónde lo va a traer? Al redil. ¿Cuál es el redil? Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Ya no leímos eso, pero léalo por favor. Sí, 7:6. Ok, entonces Él tiene un pueblo y ahí nos va a llevar a ese pueblo. Es la labor de Jesús traerlas. Pero ¿cómo es que lo hace Jesús? ¿Cómo es que esto lo hace? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que es por la fe. Ni tú ni yo, ni nadie podemos entrar al pueblo de Dios y hacer parte de la familia de Dios en tanto que no tengamos a Jesucristo morando en nuestro corazón. Me remonto en la mañana, que estábamos en el estudio. Veíamos acerca del fracaso del apóstol Pablo cuando él predica en el Areópago. Vemos que el apóstol Pablo ahí se dedica a predicarle a los hombres que se encontraban a aquel lado adorando al Dios no conocido. Les habla acerca de Dios. Y yo digo, no está mal que hablemos nosotros acerca de Dios. Sabemos que Dios es Padre, Dios es Creador, y toda nuestra reverencia y nuestro respeto para Dios. Pero en este sentido, para la salvación de las almas, Dios mismo establece que para que haya salvación, para que haya perdón de pecados, para que haya salvación y para que haya vida eterna, es necesario de varias cosas. Primero, que a través de la labor, a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, que es quien convence al pecador de ser eso precisamente, a través de una obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento para que nosotros vayamos y pidamos perdón a Dios de nuestros pecados y entonces reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y le recibamos en nuestra vida. Mientras esto no suceda, nadie puede entrar en el pueblo de Dios. Nadie puede entrar ni puede ser parte de la familia de Dios y nadie puede ser hijo de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque si nos enseñaron, ¿verdad?, que todos éramos hijos de Dios. La Biblia dice otra cosa, que para ser hijos de Dios necesitamos creerle a Jesucristo y recibirlo en nuestra vida. A través de este proceso, el Señor nos da la salvación.
nos da la salvación. Lo podemos ver ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, mediante la fe, nosotros vamos a formar parte de la familia del Señor. Porque entramos a ser sus hijos. Pero ahorita vamos a ver qué tipo de hijos. Ahora, ¿cómo nos va a meter el Señor? Porque si el trabajo del Señor, la labor del Señor es, primeramente, Él manda a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cómo es que Dios entonces hace esto posible para que nosotros podamos entrar en su pueblo? ¿Cómo es que Dios lo hace? Vamos a ver ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, vamos a leer del verso 7 en adelante. Dice, ¿qué pues? Está hablando el apóstol Pablo, está contestando. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Verso 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobien la espalda para siempre. Digo pues, sigue hablando Pablo, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Viene Jesús, predica el Evangelio, y dice ahí en Juan, ¿no?, que a lo suyo vino, ¿y qué pasó? Los suyos no le recibieron, así de sencillo. A lo que él vino, no lo recibieron. Dice, más a los que le recibieron, como estos lo rechazan, entonces Jesús dice, tengo otras ovejas. A estas voy a ir a buscar y las voy a traer. Y entonces se voltean los ojos hacia nosotros, los que éramos los gentiles, los que en el tiempo no entrábamos en el pacto de Dios, para quienes no era el reino de los cielos, el reino de los cielos prometido a los israelitas. ¿Sí vamos ahí, mi hermano? Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, mediante el endurecimiento, ¿no?, porque es Dios el que propicia. ¿Se acuerda cuando mandó el Señor a Moisés con Faraón y que le dijo, déjame ir a mis hijos para que me adoren? Y le dijo, y yo mismo voy a endurecer el corazón del Faraón. Ni tú ni yo podemos endurecer nuestro corazón. Sí somos necios, cabezones, testarudos, pero el que endurece el corazón es Dios, y lo hace siempre con un propósito predeterminado. Yo me sorprendí, déjeme decirle, vamos al Evangelio de San Marcos, el capítulo 4.
¿Ya está ahí? Le voy a leer el verso 10 en adelante. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Les habló la parábola del sembrador y les dijo: a vosotros, ¿a quiénes? A los que estaban cerca. Fíjense bien, a los que estaban cerca le preguntaron, y a los que estaban cerca él les contestó. Dice: a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, me sorprendió esto, tal vez a usted les sorprenda también, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Les predica para que no vean y para que no entiendan. Entonces, ¿para qué? Fíjese lo sorprendente. Y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Les predica, pero no para que se conviertan, ni para que sus pecados sean perdonados. Entonces, ¿para qué está predicando el Señor? No entendemos. Mientras no vayamos a Romanos capítulo 11, vamos ahí mismo, 11:25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pues si es un misterio, ¿verdad? ¿Para qué predicas? Si lo que viene es hacer que se conviertan, y no que siempre no crean y no se conviertan. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Dios le endureció el corazón a los israelitas para que oyendo no escucharan y viendo no vieran, no percibieran. Él mismo les cerró el corazón para que no creyeran, y entonces en su incredulidad pudiéramos entrar tú y yo al pueblo de Dios. Dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿por qué? Porque unos sí creyeron y otros no creyeron. Los que creyeron formaron parte de la iglesia, los que creyeron formaron parte del pueblo. ¿Sí estamos ahí? Creyeron en Jesús como el Mesías, como su Señor, como su Salvador, y estos se convirtieron. Pero el resto de los israelitas rechazaron a Jesús. ¿Para qué? Dice aquí: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios en el tiempo mantiene a Israel con el corazón endurecido. ¿Hasta qué? Hasta que tú y yo y muchos gentiles más que no conocen al Señor entren, vengan al arrepentimiento, y entonces entremos al pueblo de Dios. Cuando esto suceda, cuando la plenitud de los gentiles se arrepientan y se conviertan, entonces todo Israel, dice la Biblia, será salvo. Fíjese el amor tan grande de Dios por usted y por mí. Fíjese qué amor tan grande. Primero nosotros vemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le he hecho muchas veces la pregunta y me la hago a mí: ¿tú entregarías a uno de tus hijos, a tu único hijo, a tu hijo amado, que tuviera nada más un hijo, lo entregarías por un malviviente? ¿Lo entregarías por un borracho, ladrón, asesino, violador, estafador? ¿Lo entregarías por una persona así? ¿Por la peor escoria de la sociedad? ¿Lo entregarías para que tu hijo muriera y el otro se salvara? ¿Quién dijo sí por ahí? Obviamente que no. Obviamente no.
Ni por un gusto daría yo a uno de a ver, mi hijo aquí para cambiar la vida por aquel. No, por muy bueno que sea, es mi hijo. Y Dios muestra su amor entregando a Jesús. Pero fíjate que no solamente le entrega a Jesús, el Señor también mantiene a su pueblo amado, lo mantiene ahí en sufrimiento ahorita, para que tú y yo estemos disfrutando de las bendiciones de Dios. Con razón cuando nos dicen, hermanos, hay que orar por Israel, por supuesto que tenemos que orar por Israel. Es el pueblo de Dios que está en el cautiverio. Y está en ese cautiverio porque ahí Dios lo mantiene. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas debo de traer. Romanos, seguimos en Romanos. Dice el Señor que habrá un solo rebaño y un pastor. ¿Sí? Las debo de traer y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué nos habla esto? Que ya no va a haber dos pueblos. ¿Sí? Ya no va a haber dos ni más, sino un solo rebaño. Está hablando de judíos y gentiles. Está hablando un solo rebaño. Tengo mi rebaño. Voy por estas que no son mi rebaño, pero estos que no son mi rebaño, las voy a meter en mi rebaño. Y de las dos, yo solamente voy a ser su pastor. Romanos capítulo 11. Nos quedamos en el 11, ¿verdad? Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, dice el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, o sea, su separación, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también no es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de estas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Qué cosa tan impresionante hay aquí. Hay un olivo, hay dos olivos. Un olivo es un olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? Nosotros. Éramos el olivo silvestre. Y hay un olivo real. Este olivo real tiene una raíz que lo sustenta, que es la promesa de Dios a Abraham cuando le da 7 promesas. El pacto de Dios con Abraham y le da 7 promesas. Esa es la raíz que sustenta a la familia, al pueblo de Dios, que es Israel. Es el tronco, tiene una raíz, Abraham. La fe alimenta a la planta. Algunos que no creyeron, como no hay fe, fueron desgajados.
Y tú y yo ahora que hemos creído por la fe, hemos sido injertados. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién es el olivo? La Biblia dice de pronto cosas que yo no entiendo. Pero aquí está escrito, no está escrito. Entonces, ¿qué somos? ¿Separados de Israel? ¿O somos ahora parte del pueblo de Israel? Pues no se espante, es algo que siempre le han dicho a usted, ¿no? Que la iglesia es el Israel espiritual. Y eso no es cierto. Porque no hay dos Israeles, uno carnal y uno espiritual. Ahora somos parte del pueblo de Dios y la Biblia lo dice, lo vamos a leer. Un solo rebaño y un pastor, Efesios 14, 19. 14 al 19. Efesios 2, 14 al 19. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz. ¿Él quién? Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué? Crear de los dos uno, ¿qué? Uno solo. Pero el Señor no fue por Israel y lo trajo por nosotros, ¿o sí? Vino por nosotros y nos llevó a Israel. Haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos como, y a los que estaban cerca, esto es, mediante los discípulos de Jesús, los apóstoles, porque ella murió, dice que en la cruz murió, y luego dice que vino y nos predicó, pero ¿cómo vino y nos predicó? Pues nos predicó a través de sus enviados. Ay, así, gracias. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, esto es, gentiles y judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ¿qué? ¿Ni qué? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Romanos 11, 17. Injertados en el olivo, que es la familia de Dios. Ahora, si nosotros vemos ahí en Gálatas capítulo 4, nos habla de la manera que el Señor logró la redención de nosotros. Cuatro.
Vamos a leer del verso 1. ¿Qué horas son? ¿Qué tiempo tengo? ¿No lo he cansado? ¿No está aburrido? A seguirle tantito nada más, un tantito más. 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está hablando de nosotros. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuáles rudimentos? Ya vimos en Efesios capítulo 2, ¿verdad?, cómo era el asunto. Estábamos muertos en delitos y pecados y teníamos otro tipo de rudimentos a los cuales éramos esclavos, a malos hábitos, en fin, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, esto es, Jesucristo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Bajo qué ley? A redimirnos, ¿bajo qué ley? Si vamos a Romanos capítulo 7, verso 23, vamos a ver qué tipo de ley. Porque no puede Jesús redimirnos, sacarnos de la ley, porque Él mismo dijo que la ley es santa, es buena. Entonces Él dijo, yo no vine a abrogar, sino vine a cumplir. Entonces Él no puede sacar, en caso de que hablara de nosotros, y que nosotros estuviéramos bajo la ley, no podía sacarnos de la ley. Entonces, ¿de qué tipo de ley está hablando aquí? Está hablando de una ley que el apóstol Pablo se da cuenta que tiene en sus miembros. Romanos 7, 23. ¿Qué dice? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, maldad y enemigo. Ok, dice el apóstol Pablo que él encuentra en sus miembros una ley. ¿La ley de qué? Del pecado. Si él dice que la ley es santa, justa y buena, y dice yo con mi mente quiero servir a la ley, porque yo sé que es justa y es buena y es santa, yo quiero servir a la ley, yo quiero obedecer a Dios. Cuando entendemos el propósito de la ley para nuestra vida, dejamos de estar sufriendo que, es que tengo que cumplir con estos mandamientos. Al contrario, dice la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando entendemos que estar sujetos a los mandamientos de Dios, lo único que trae a nuestra vida es bendición, es paz, es redención, es prosperidad, es salud. Cuando entendemos que la obediencia a los principios de Dios trae prosperidad a nuestra vida en todas las áreas, entonces estar sujetos a los mandamientos de Dios es la cosa más agradable que te pueda suceder en la vida. Ya no te rebelas. ¿Cómo te vas a rebelar a recibir bendiciones de Dios? Es que la ley era de muerte, hermano, porque dice el que haga estas cosas vivirá por ellas. Por supuesto, si haces esto, vas a tener vida. Si no lo haces, vas a tener muerte. Entonces el sistema, la ley es, lo haces, hay bendición, no lo haces, hay juicio. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Y el pecado es lo que entonces el apóstol Pablo entiende que está en sus miembros. Dice, hay una lucha en mí. Yo quiero obedecer a Dios porque sé que me va bien, pero encuentro que mi carne se revela, la ley del pecado. Y a eso vino el Señor Jesucristo a redimirnos de la ley del pecado. Porque en la cruz del Calvario Él se llevó nuestros pecados y nuestras dolencias y por su llaga fuimos sanados. Cuando Él muere, se lleva tu pecado. Y cuando se lo lleva, entonces, ¿qué eres?
libre, libre. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces ahora dice que ya somos sus hijos, pero somos como adoptados. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no somos ¿qué? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Gálatas capítulo, estamos en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, y vamos al 7. Así que ya no eres ¿qué? Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero dice hijos, pues dice que somos hijos adoptivos. ¿Por qué hijos adoptivos? Yo quiero seguir insistiendo en esto. ¿Sabe por qué somos hijos adoptivos? Porque Dios ya tenía sus propios hijos. De hecho, ya tenía su propio hijo. Y no era el Señor Jesucristo. Él ya tenía sus hijos. El primogénito es el Señor. El primogénito. Pero fuera de eso, el Señor tenía sus hijos. Vamos a verlo bíblicamente. Éxodo 4, 22 y 23. ¿Qué dice? Ya te dije que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Que dejes ir a quién? A mi hijo. ¿A cuál hijo? ¿A Jesucristo? ¿A quién? A Israel. ¿Cómo le llama el Señor? Hijo. Isaías capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice? Crié hijos. Es el texto de los hijos malcriados. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quiénes fueron? Israel. Jeremías 31, 9. 9c. Bueno, 9, léalo todo. La última parte dice, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito, otra vez, hijo, primogénito. Oseas 11:1, profético, el llamado del Señor Jesucristo, pero que habla de Israel, profético. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién trajo de Israel? De Egipto a Israel. Entonces Dios dice que el pueblo de Israel es su hijo. Entonces, si Él tiene sus hijos ya, y nosotros no éramos sus hijos, y somos hechos cercanos, ahora somos entonces ¿qué? Somos hijos adoptivos. Entramos en el pueblo de Dios. Dios no sacó a su pueblo para llevarlo con nosotros. Nosotros nos llevó a su pueblo para que formáramos parte de su familia. Si es así. Entonces, ahora nuestra condición ha cambiado completamente. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Ya no estamos más bajo la ley del pecado.
Ya nosotros somos hijos de Dios, aunque hijos adoptivos. Pero fíjese qué maravilla. Si nosotros actualmente, entre nosotros, alguien adopta a un hijo, ese hijo recibe todos los derechos, ¿sí o no? Todos los derechos como si fuese hijo, como un hijo legítimo. Hablo de carne y sangre. Así que ese hijo lo traemos a nuestra familia y entonces él tiene todos los derechos porque la ley se los otorga. Si tú y yo somos hijos de Dios adoptivos, toda la herencia de nuestro Padre Celestial es para nosotros, que es aquí donde yo quiero llegar. Porque me hacen a veces preguntas, hermano, y esto, y hermano, lo otro, y hermano, entonces la ley, y hermano, entonces por aquí, por allá. Espérame tantito, vamos a ver qué dice la Biblia. Hermano, ¿las promesas de Dios son para nosotros o son para el pueblo de Israel? Porque aquí volvemos a hacer distinción entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es que este ya pasó y es que este no ha pasado. Es que esta palabra Dios se la dio a Israel exclusivamente, pero no a nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nosotros somos otra entidad espiritual. ¡No! Si nosotros hemos sido hechos cercanos y estamos dentro de la familia de Dios y somos sus hijos adoptivos juntamente con el pueblo de Israel, que son sus hijos, entonces todas las promesas, todas, absolutamente todas las promesas que le dio el pueblo de Israel son para ti, son para mí. No hay una sola que no sea. Condicionales y sin condición. Pero todo lo que está escrito en la Biblia es para ti y es para mí. Pero también todo lo que está en la Biblia es tu responsabilidad obedecerlo, como es responsabilidad mía, porque somos hijos adoptivos y tenemos obligaciones y tenemos derechos. Pero cuando entendemos que la bendición de Dios está a través de la obediencia, los mandamientos ya no son gravosos, hermano, por favor. Señor, dime qué debo de hacer para hacerlo. Nos revelamos en tanto que está ahí la carne luchando entre nosotros. Nos revelamos en tanto que no nos ha dado el Señor aquí en la service, ¿no? Service, para doblarnos nuestra voluntad. Pero cuando a través del sufrimiento, a través de las diferentes circunstancias que pasan en nuestra vida, entendemos que es mejor estar en obediencia al Señor, entonces queremos conocer la voluntad de Dios para hacerla. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo para eso. Y nos trajo y nos metió a su pueblo amado, hijos, herederos, adoptivos y herederos. Todas las bendiciones de Dios son para ti y son para mí. Nuestra condición ha cambiado. Vamos a Efesios y vamos a terminar. Dice el verso 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. ¿Cómo estamos ahora? En Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Ya vimos en Romanos que estamos injertados en el olivo real. ¿Y el olivo real quién es? Israel. ¿Y la rama y la raíz de Israel quién es? Abraham, el padre de la fe. Ajenos de los pactos de la promesa. Tú y yo no teníamos pactos, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, tú y yo, fíjate bien, voy a repetir, tú y yo estamos en el pacto en el cual Israel no ha entrado. Tú y yo, insisto, estamos disfrutando de las bendiciones que eran para el pueblo de Dios. Ellos siguen por ahí perseguidos durante siglos ha habido una persecución hacia el pueblo de Dios, perseguidos, azotados, y todo con un propósito: exterminar el pueblo de Dios.
¿Por qué fue eso? Desde el año 700 y tantos por allá que los asirios llegaron sobre Israel para llevarse los cautivos. Llegaron sobre el pueblo de Israel, saquearon todo, violaron mujeres, mataron niños, los estrellaron en el suelo, hicieron cualquier barbaridad. Perdón que te diga esto, pues es que es la palabra de Dios. Se llevaron al pueblo de Israel y por allá los dispersaron por todo el mundo. Israel está en todo el mundo disperso ahorita. Por eso las cartas del apóstol Pedro y el apóstol Santiago hablan a los judíos que están en la dispersión, porque se encuentran por todo el mundo y siguen siendo perseguidos, acosados, siguen siendo rechazados. ¿Por qué? Porque Dios les endureció el corazón para que no creyeran. ¿Para qué? Para que tú y yo estuviésemos disfrutando de las grandes bendiciones que eran para ellos. Qué gran amor de Dios. Con razón el apóstol Pablo en el siguiente texto de ahí de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, nos lleva a tener una reflexión de esto. En parte, disculpe mi torpeza, mi falta de capacidad para expresarme y tal vez hacerme entender lo que yo quisiera que usted me entendiera, pero estoy limitado. Pero el apóstol Pablo llevándonos a una reflexión, por eso deja escrito este capítulo, el capítulo 10 y 11 en los Romanos, para que veamos esta grande bendición que tenemos. Y después apela a nuestra buena conciencia y a nuestro corazón. Y dice, les ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que después de que no me merecía yo nada, sino que estaba muerto en delitos y pecados, después de que era un vil pecador y que mi único destino era el infierno, la muerte eterna, y que gracias a ese endurecimiento del pueblo de Dios he entrado a disfrutar de las bendiciones del pueblo de Dios, me dice José Luis Bolaños, por esta razón, porque estas bendiciones no eran para ti, eran para mis hijos, y yo te las he dado a ti. Te ruego que hagas una cosa, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, que vivas en santidad. Pero si no valoramos de dónde nos sacó el Señor y esta situación que estamos viendo ahorita, de la esclavitud del pueblo de Israel, si no lo valoramos, hermano, no podemos vivir en santidad. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros en esta mañana? Solamente santidad, solamente santidad. ¿Cuántos santos hay aquí? No veo mano. ¿Tan poquito? Los hermanos vamos a echar al puerco, el perro. Pues somos santos porque ya somos apartados para el Señor. Pero estamos siendo santificados, ¿cierto o no? Y el Señor es lo que quiere y demanda de nosotros. Mira, José Luis, tú no eras mi pueblo, pero gracias al sacrificio de mi hijo amado Jesucristo, yo te he hecho de mi pueblo, te he hecho mi hijo adoptivo. Estabas antes ajeno a la ciudadanía de Israel, antes no estabas sin Cristo, estabas sin Dios, no tenías esperanza, no tenías pacto. Ahora estás en el pacto. Ahora todas las promesas de Abraham te pertenecen. Todas las bendiciones son tuyas. Señor, ¿qué quieres que haga? Que vivas en santidad. Nada más. Nada más. Amén. Cierre sus ojos, por favor. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, porque en esta mañana, Señor, a través de este siervo y tuyo, tú has hablado, Señor. Yo espero, Señor, en lo personal, que a través de mi incapacidad y mis limitaciones, Dios bendito, que son muchas, pero que sé que a través de tu poder, tú sí puedes transmitir el mensaje a mis hermanos. Te ruego, Señor, que lo que hayan entendido, lo que tú les hayas hablado, quede firmemente arraigado en sus corazones. Señor, que podamos entender el gran amor tan grande que has tenido por nosotros. Que podamos ver, Señor, y darnos cuenta cómo nos amas, Señor. Qué grandeza hay en tu amor. Que hagas una realidad en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro espíritu, una realidad, Señor, que somos tus hijos, que no éramos de tu redil, pero que a través de la desobediencia de tu pueblo tú nos trajiste, Señor, y ahora estamos aquí contigo disfrutando de todas las bendiciones. Señor, gracias por tu manera de conducirte, por tu manera de hacer las cosas. Levantamos una oración, una plegaria en esta hora por tu pueblo Israel, Señor, rogándote, Señor bendito, que a través de todos nosotros el mensaje de salvación se extienda por toda la tierra, Señor, como fue tu propósito desde un principio de la creación de la misma. Para que, Señor, pronto, Señor, pueda entrar aquel último que tú estás esperando dentro de los gentiles, para que entonces tu pueblo Israel, que está sufriendo en este entonces, en este tiempo, venga, Señor, a ser salvo y venga a disfrutar también de estas bendiciones que nosotros tenemos. Te damos muchas gracias por todo ello, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y nos despedimos de esta reunión. Amén, Señor.